La mentalidad del 1%. ¿Alguna vez te has preguntado por qué solo unas pocas personas llegan a la cima? ¿Por qué solo unos pocos se convierten en campeones, multimillonarios, referentes o agentes de cambio en el mundo? No es porque tengan suerte, no es porque nacieron en familias ricas, ni siquiera es porque son los más inteligentes, es porque piensan diferente, viven bajo reglas distintas. Estas personas viven con la mentalidad del 1%. Y si quieres cambiar tu vida, si quieres tener éxito, debes aprender a pensar como ellos. En este video aprenderás 9 reglas poderosas de la mentalidad del 1%. Estas reglas no son complicadas, pero requieren compromiso, enfoque y la decisión de nunca conformarte con lo promedio. Mira hasta el final, porque la última regla cambiará para siempre la manera en que ves tu vida. Comencemos. Regla 1. Siéntete cómodo con la incomodidad. La mayoría de las personas evitan el dolor, evitan el estrés, evitan todo lo que se siente difícil, aterrador o incierto. Eligen lo fácil y lo familiar. Eligen la comodidad, pero la comodidad es el enemigo del crecimiento. Las personas que se convierten en grandes, el 1% superior, hacen lo opuesto. Enfrentan la incomodidad, caminan hacia el miedo, corren hacia el desafío, no lejos de él. Conocen una verdad poderosa. El crecimiento nunca ocurre dentro de tu zona de confort. Si siempre haces lo fácil, tu vida será difícil, pero si haces lo difícil, tu vida se volverá fácil. Ese es el secreto. Ese es el camino del 1%. Piensa en levantarte temprano. No es cómodo. Tu cama se siente cálida. Tu cuerpo se siente cansado. Pero cuando te levantas temprano, ganas tiempo extra. Tiempo para pensar, tiempo para planificar, tiempo para avanzar frente a los que aún están durmiendo. Es incómodo, pero te da poder. Piensa en estudiar cuando estás cansado. Tu mente quiere descanso. Tu cuerpo quiere relajarse. Pero cuando estudias de todas formas, aunque sea 20 minutos, estás entrenando tu cerebro. Estás construyendo fuerza mental. Estás haciendo lo que la mayoría no hará. Así es como te vuelves más fuerte. Decir no a las distracciones también es incómodo. Todos los demás están viendo películas, desplazándose por sus teléfonos, saliendo con amigos, y tú estás enfocado, estás construyendo tu futuro. Esa elección no es fácil, pero construye disciplina. Y la disciplina lleva al éxito. Déjame contarte un ejemplo real. Michael era un estudiante de Texas. Era inteligente y trabajador, pero tenía un gran miedo: hablar en público. Cada vez que tenía que hablar frente a personas, se sentía mal. Sus manos temblaban. Su corazón se aceleraba. Evitaba hablar en clase. Incluso se saltaba entrevistas de trabajo porque tenía miedo. Pero un día, Michael decidió cambiar. Se dio cuenta de que ese miedo estaba controlando su vida. Así que dio un paso, un pequeño paso. Se unió a un grupo local de oratoria. Al principio fue aterrador. Tartamudeaba. Olvidaba sus palabras. Fallaba una y otra vez. Pero siguió adelante. Apareció cada semana. Lentamente, su voz se hizo más fuerte. Sus manos dejaron de temblar. Comenzó a hablar con confianza. Después de 6 meses, Michael daba discursos frente a grandes grupos. Incluso ayudaba a otros estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación. Convirtió su mayor debilidad en una fortaleza. ¿Cómo? Entrando en la incomodidad, haciendo lo que le asustaba. Esa es la mentalidad del 1% en acción. Esta regla aplica a todo en la vida. ¿Quieres construir un cuerpo fuerte? Debes superar el dolor en el gimnasio. ¿Quieres hacerte rico? Debes tomar riesgos y enfrentar el rechazo. ¿Quieres dominar una habilidad? Debes practicar incluso cuando te sientes nervioso o inseguro.
Cada nueva habilidad, cada gran meta, cada gran logro requiere incomodidad. La mentalidad del 1% se trata de elegir el crecimiento sobre la comodidad una y otra vez. Significa hacer lo que otros evitan. Significa estar bien, con estar nervioso, cansado o asustado. Significa decir, esto es difícil, pero lo haré de todas formas. Esa es la mentalidad que lleva a la grandeza. Recuerda, la comodidad se siente bien a corto plazo, pero te roba los sueños a largo plazo. La incomodidad se siente difícil ahora, pero construye un mejor futuro. Así que empieza hoy. Elige el camino difícil. Habla frente a otros. Haz esa pregunta difícil. Aprende esa nueva habilidad. Despiértate una hora antes. Di no a la comodidad y sí al crecimiento. Cada vez que eliges la incomodidad, creces. Te vuelves más fuerte. Te vuelves mejor. Y con el tiempo, tu vida comienza a transformarse. El 1% superior no tiene éxito por accidente. Tiene éxito porque hace lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Se sienten cómodos siendo incómodos. Si quieres cambiar tu vida, aquí es donde comienzas. Regla 2. Juega a largo plazo. En el mundo de hoy, todos quieren todo rápido. Comida rápida, internet rápido, éxito rápido. Las personas quieren perder peso en una semana, hacerse ricas en un mes y aprender un nuevo idioma en un día. Pero la verdad es que el éxito real nunca llega rápido. Toma tiempo, toma paciencia, toma esfuerzo constante durante un largo periodo. Por eso la mentalidad del 1% es diferente. Estas personas no persiguen resultados rápidos, juegan a largo plazo. Cuando piensas en las personas más exitosas del mundo, atletas, empresarios, artistas, líderes, todos tienen algo en común. Trabajaron durante años antes de volverse grandes. No se rindieron solo porque no vieron resultados en unas pocas semanas. Siguieron adelante día tras día, mes tras mes, año tras año. Eso es lo que los hizo diferentes. Déjame darte un ejemplo poderoso. La historia del bambú chino. Cuando plantas un árbol de bambú, nada sucede durante el primer año. Lo riegas, le das luz solar, cuidas el suelo, pero no hay señal de crecimiento, ni siquiera una pequeña hoja. Luego llega el segundo año. Todavía nada. Sigues regándolo. Te mantienes paciente. Llega el tercer año. Nada de nuevo. Sin señal de progreso. La mayoría de las personas se habrían rendido a estas alturas. Pensarían que el árbol está muerto. Pero quienes entienden el poder del tiempo, siguen adelante. Continúan regándolo durante el cuarto año. Todavía no hay señal. Luego llega el quinto año. Nada. Pero en el sexto año, algo increíble sucede. En solo 6 semanas, el árbol de bambú crece 24 metros de altura. Así es, crece más rápido de lo que nadie puede creer. Pero aquí está la verdad. No creció en 6 semanas. Creció en 6 años. Todos esos años, cuando nada era visible, estaba creciendo bajo tierra, construyendo raíces fuertes. Sin esas raíces fuertes, nunca sobreviviría un crecimiento tan rápido. Así es exactamente como funciona el éxito. No ves los resultados al principio. Puede que sientas que nada está sucediendo, pero tus esfuerzos no se desperdician. Estás construyendo raíces, estás construyendo fuerza. Y si te mantienes paciente, un día todo se elevará más rápido de lo que jamás esperaste. Muchas personas se rinden demasiado pronto. Trabajan duro durante un mes y luego paran. Dicen, esto no funciona. Pero el 1% sigue adelante. Saben que las cosas buenas toman tiempo, las cosas grandes toman aún más. Si estás aprendiendo algo nuevo, en el comienzo puede que tengas dificultades, puede que te sientas tímido para hablar, pero si practicas cada día, aunque sea solo 30 minutos, mejorarás. Tal vez no en una semana, tal vez no en un mes, pero después de 6 meses,
1 año, 2 años, hablarás con confianza, mirarás atrás y dirás, qué bien que no me rendí. Lo mismo aplica para construir un negocio. Al principio puede que nadie te apoye, puede que no ganes dinero, puede que te sientas un fracaso, pero cada día estás aprendiendo. Cada error te está enseñando algo. Cada pequeña victoria está construyendo tu confianza. Luego un día, ¡boom!, las cosas comienzan a funcionar. El 1% entiende esta regla profundamente. Debes enamorarte del proceso, no solo del resultado. Si solo persigues la recompensa, te cansarás. Pero si disfrutas el viaje, si encuentras significado en el trabajo diario, durarás lo suficiente para ver el éxito. Así que pregúntate, ¿estoy persiguiendo resultados rápidos o estoy comprometido con el juego largo? Sé paciente. Sigue apareciendo incluso cuando nada parece suceder, porque es entonces cuando la magia se está construyendo bajo la superficie. Regla 3. Sé dueño de todo, sin excusas. La mayoría de las personas son rápidas para culpar. Cuando las cosas salen mal, dicen, no es mi culpa. Cuando fracasan, dicen, no tuve tiempo, o alguien más lo arruinó, o el sistema es injusto. Esta es la mentalidad promedio. Busca excusas en lugar de soluciones. Pero las personas con la mentalidad del 1% piensan diferente. Dicen algo poderoso. Soy dueño de todo en mi vida. Esto no significa que sean perfectos. No significa que nunca enfrenten problemas, pero significa que asumen plena responsabilidad, sin excusas, sin culpas, sin esperar que alguien más arregle su vida. Entienden una verdad simple. Si quieres poder, debes asumir la responsabilidad. Cuando culpas a otros, regala tu poder. Te conviertes en una víctima. Esperas que el mundo cambie. Te sientas y te quejas y nada mejora. Pero cuando dices, soy responsable, todo cambia. Dejas de esperar. Comienzas a actuar. Te conviertes en el conductor de tu propia vida. Hazte esta pregunta. Cuando algo sale mal en tu vida, ¿buscas a alguien a quien culpar? ¿O te detienes y dices, ¿qué podría haber hecho mejor? Esa única pregunta puede hacerte poderoso, porque esa pregunta lleva al crecimiento. Déjame contarte la historia de Sara, una joven madre que tenía un sueño. Quería volver a la escuela y obtener su título, pero la vida no era fácil. Tenía 2 hijos pequeños. Su esposo trabajaba muchas horas. Tenía que cocinar, limpiar, cuidar el hogar y aún así encontrar tiempo para estudiar. Muchas personas en su situación habrían dicho es imposible y sería fácil estar de acuerdo con ellas. Pero Sara no puso excusas. Se hizo dueña de su sueño. Miró su día y preguntó, ¿dónde puedo encontrar tiempo? Comenzó a despertarse a las 5 de la mañana para estudiar mientras sus hijos dormían. Redujo el tiempo de televisión. Usó sus fines de semana para revisar sus notas. Pedía ayuda cuando la necesitaba. Y poco a poco hizo progreso. 2 años después, se graduó. No solo ganó un título, ganó confianza, disciplina y autorrespeto. ¿Por qué? Porque dejó de culpar a su situación y comenzó a ser dueña de su vida. Así es como se ve la mentalidad del 1%. No se trata de tener una vida perfecta, se trata de cómo respondes cuando la vida se pone difícil. La mayoría dice, no puedo. El 1% dice, encontraré la manera. Deja de decir, no puedo. Empieza a preguntar, ¿cómo puedo? Deja de decir, no es mi culpa. Empieza a decir, es mi responsabilidad. Deja de decir, no tuve tiempo. Empieza a decir, no lo hice una prioridad. Estos pequeños cambios en el lenguaje crearán grandes cambios en tu vida. Las excusas se sienten bien en el momento, pero te roban el futuro. La responsabilidad se siente difícil al principio, pero te da libertad, poder y crecimiento. Regla 4. Domina tu mañana.
Tu mañana es el comienzo de tu día, y cómo comienzas tu día da forma al resto. Si comienzas con energía, enfoque y claridad, todo tu día se mueve en la dirección correcta. Pero si comienzas apurado, distraído y perezoso, tu día a menudo se quedará así. Por eso, el 1% superior siempre domina sus mañanas. La mayoría de las personas aprietan el botón de posponer, se despiertan tarde, revisan su teléfono a primera hora de la mañana, se desplazan por las redes sociales, responden mensajes y llenan su cerebro con las opiniones de otras personas. Antes de siquiera levantarse de la cama, su mente ya está estresada y dispersa, y luego se preguntan por qué el resto de su día se siente fuera de control. Pero la mentalidad del 1% es diferente. Estas personas no comienzan el día reaccionando al mundo, comienzan creando su mundo. Mientras otros aún están durmiendo, el 1% ya está despierto, está leyendo, está haciendo ejercicio, está planeando, está trabajando en sí mismo. Sus mañanas son tiempo sagrado. Es tranquilo, es pacífico, es su momento para adelantarse. No necesitas hacer 100 cosas, pero necesitas hacer algunas que importen. Empieza simple. Despiértate 30 minutos antes de lo habitual. No toques tu teléfono de inmediato. En cambio, siéntate en silencio por 5 minutos. Respira profundo. Calma tu mente. Si quieres, medita o reza. Esto despeja tus pensamientos y te da un comienzo pacífico. Luego saca un cuaderno y escribe tus 3 metas principales para el día. Luego lee una página de un buen libro, algo que te inspire, algo que alimente tu mente. Incluso una página al día se convierte en 365 páginas en un año. Eso es un libro completo. Luego mueve tu cuerpo. No necesitas ir al gimnasio. Puedes estirarte, hacer flexiones o dar una caminata corta. Esto despierta tu cuerpo y te da energía. Estos pequeños hábitos matutinos pueden transformar completamente tu vida. Te ayudan a comenzar con intención, no con distracción. Y cuando comienzas con poder, tu día fluye con confianza. También debes proteger tus mañanas. Eso significa acostarte más temprano. Eso significa no quedarte despierto toda la noche viendo televisión o desperdiciando tiempo en línea. Si quieres despertarte temprano, debes respetar tu sueño. El 1% entiende esto. Tratan el sueño como combustible, porque la mañana comienza la noche anterior. Cuando eres dueño de tu mañana, comienzas el día con autoliderazgo. No estás reaccionando a otras personas, te estás liderando a ti mismo. Eso construye disciplina, eso construye fortaleza mental y eso construye confianza. No dejes que el mundo controle tu día. Toma el control desde el principio. Haz de tu mañana tuya. Incluso 15 a 30 minutos de enfoque cada mañana pueden cambiar completamente la dirección de tu vida. Regla 5. Di no con frecuencia. Si quieres crecer, debes aprender una palabra simple pero poderosa. No. La mayoría de las personas tiene miedo de decirla. Quieren complacer a los demás. No quieren decepcionar a amigos ni perderse la diversión. Así que dicen sí a todo. Sí a cada invitación. Sí a cada distracción. Sí a cada solicitud de su tiempo. Pero la verdad es que no puedes crecer si dices sí a todo. La mentalidad del 1% no se trata solo de trabajar duro, se trata de enfocarse con intensidad. Y el enfoque requiere decir no con frecuencia, no a las distracciones, no a los que desperdician tu tiempo, no a las personas que drenan tu energía, no a las cosas que parecen divertidas ahora, pero te roban el futuro después. Piensa en esto. Cada vez que dices sí a una cosa, estás diciendo no a otra. Si dices sí a ver televisión durante 2 horas, dices no a estudiar. Si dices sí a quedarte despierto
hasta tarde para una fiesta, dices no a despertarte temprano para trabajar en tus metas. El tiempo es limitado, la energía es limitada, el enfoque es limitado. No puedes hacerlo todo, así que debes elegir lo que más importa. Por eso, las personas exitosas protegen su tiempo como oro. Saben que cada no de hoy crea espacio para un sí más grande mañana. Déjame darte un ejemplo real. Jacob era un joven con el sueño de convertirse en desarrollador de software, pero tenía un problema. Amaba los videojuegos, jugaba durante horas cada noche. Era divertido, pero no lo acercaba a su meta. Un día, Jacob tomó una decisión difícil. Eliminó sus juegos, dejó de ver videos aleatorios. Empezó a decirle no a los amigos que solo querían desperdiciar tiempo. Cada noche usaba ese tiempo para estudiar programación. Al principio fue difícil. Se sentía aburrido, extrañaba sus viejos hábitos, pero con el tiempo algo cambió. Comenzó a disfrutar la programación. Construyó pequeños proyectos. Se unió a comunidades en línea. Siguió mejorando. Después de un año de enfoque, Jacob consiguió un trabajo remoto como desarrollador junior. Su vida cambió, su confianza creció, y todo empezó con una cosa. Aprendió a decir no. Decir no no es fácil al principio. Puede que te sientas culpable. Puede que te sientas excluido. Las personas pueden no entender tus elecciones, pero no estás viviendo para su aprobación. Estás viviendo para tu futuro. Recuerda, decir no no es rechazo, es redirección. No se trata de ser frío, se trata de estar enfocado. Sé lo suficientemente valiente como para proteger tu tiempo. Di no a las cosas que no te ayudan a crecer. Di no a la versión vieja de ti, la que desperdiciaba tiempo y ponía excusas, porque cada no de hoy te acerca a tu mayor sí de mañana. Regla 6. Aprende cada día. Hay un hábito que separa al promedio del excelente, al bueno del grande, al 99% del 1%. Ese hábito es aprender todos y cada uno de los días. La mentalidad del 1% no se trata solo de trabajar duro o de despertarse temprano. También se trata de alimentar tu mente. Estas personas no dejan pasar un día sin aprender algo nuevo. Leen libros, escuchan podcasts, ven videos educativos, toman cursos y buscan a personas más inteligentes que ellos. ¿Por qué? Porque conocen una verdad poderosa. Tu mente es tu herramienta más poderosa. Piensa en tu cerebro como un músculo. Si no lo usas, se debilita. Pero si lo desafías cada día, se fortalece. El 1% entiende que el éxito no es solo esfuerzo físico, es crecimiento mental. Entrenan su mente como un atleta profesional entrena su cuerpo. No necesitas ir a una universidad lujosa. No necesitas pagar miles de dólares. En el mundo de hoy, el aprendizaje está en todas partes. YouTube tiene lecciones gratuitas sobre cada tema que puedas imaginar. Los podcasts te permiten escuchar a expertos mientras caminas o viajas. Las bibliotecas están llenas de conocimiento y no te cobran nada. Todo lo que necesitas es el deseo de aprender. Pero aquí está el desafío. La mayoría de las personas no usan estas herramientas. En cambio, se desplazan por las redes sociales durante horas. Miran entretenimiento, no educación. Desperdician su tiempo libre y luego se quejan de que nada en su vida está mejorando. Pero la mentalidad del 1% hace algo diferente. Estas personas se preguntan cada día, ¿qué aprendí hoy? Si la respuesta es nada, no desperdician otro minuto. Comienzan a aprender de inmediato. La clave es que aprender no tiene que tomar horas. Incluso 10 minutos al día pueden llevar a grandes cambios con el tiempo. Y no aprendas solo para tu trabajo. Aprende para convertirte en un mejor pensador. Aprende a resolver problemas. Aprende a hablar mejor, a escribir mejor, a pensar mejor.
Aprende sobre salud, relaciones, dinero, negocios, comunicación, porque cada área de la vida mejora cuando aprendes más. Y recuerda, aprender no se trata de ser la persona más inteligente en el cuarto, se trata de estar dispuesto a crecer. Sé humilde, haz preguntas, escucha más de lo que hablas, sé curioso, intenta cosas nuevas, comete errores. Así es como sucede el aprendizaje real. Así que hoy, pregúntate, ¿qué aprendí hoy? ¿Hice crecer mi mente o dejé pasar el día sin progreso? Regla 7. Construye disciplina, no motivación. La motivación es emocionante, se siente bien, te da energía, te hace sentir que puedes hacer cualquier cosa. Pero hay un gran problema. La motivación no dura. Un día te sientes inspirado. Al día siguiente te sientes cansado, aburrido o perezoso. Por eso no puedes depender de la motivación para alcanzar tus metas. Si solo actúas cuando te sientes motivado, no llegarás muy lejos. La mentalidad del 1% entiende esto profundamente. Estas personas no esperan sentirse listas, no esperan condiciones perfectas, se apoyan en algo más fuerte que la motivación, se apoyan en la disciplina. La disciplina es lo que te mantiene en movimiento cuando la motivación desaparece. La disciplina significa hacer lo que se necesita hacer, sin importar cómo te sientas. Estás cansado, pero aún así entrenas. Estás ocupado, pero aún así estudias. Estás frustrado, pero aún así te presentas y haces el trabajo. Eso es lo que separa al 1% superior de todos los demás. Déjame darte un ejemplo real. Imagina a un hombre llamado Tomás. Quería perder peso y estar saludable. Al principio estaba lleno de emoción. Compró ropa deportiva, hizo un horario, vio videos de fitness en línea. Durante las primeras 2 semanas siguió todo perfectamente. Comía saludable, hacía ejercicio cada día, estaba motivado. Pero luego algo sucedió. La emoción comenzó a desvanecerse. Tuvo un largo día en el trabajo y no tenía ganas de ir al gimnasio. Comenzó a llover y no quería correr afuera. Se sentía adolorido, cansado y aburrido. Aquí es donde la mayoría de las personas se rinden. Dicen, me tomaré un descanso hoy. Luego ese descanso se convierte en una semana, luego en un mes, y la meta queda olvidada. Pero Tomás era diferente. Sabía que la motivación no duraría para siempre, así que se hizo una promesa. Me presentaré incluso cuando no tenga ganas. Eso es disciplina. Siguió yendo al gimnasio, incluso en los días que no quería. Se mantuvo en su plan de comidas, incluso cuando deseaba comida chatarra. No esperó sentirse bien. Tomó acción primero. Después de 6 meses, Tomás era más fuerte, más delgado y más seguro que nunca. Su secreto, disciplina, no motivación. Aquí está la verdad. La disciplina es difícil al principio, pero te da libertad después. La motivación es divertida al principio, pero te deja atascado si dependes de ella. La disciplina crea hábitos y los hábitos dan forma a tu futuro. Piensa en la disciplina como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Al principio se siente pesada, debes empujarte, pero después de un tiempo se vuelve más fácil. Despertarse temprano se vuelve natural. Estudiar se convierte en parte de tu rutina. Hacer ejercicio se siente como una parte normal del día. Se convierte en quien eres. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consistente. Preséntate cada día. Incluso si no puedes hacer mucho, haz algo. Si estás demasiado cansado para estudiar 1 hora, estudia 15 minutos. Si no puedes correr 5 kilómetros, camina 1. La clave es mantener vivo el hábito. Muchas personas esperan el momento perfecto para comenzar. Esperan sentirse inspiradas. Esperan el fin de semana, o el nuevo mes, o el año nuevo. Pero el 1% no espera.
comienzan ahora, no dejan que sus sentimientos controlen sus acciones. Toman acción primero y los sentimientos se ponen al día después. La próxima vez que no tengas ganas de hacer algo importante, no preguntes ¿me siento motivado? En cambio, pregunta ¿qué haría una persona disciplinada? Luego, haz eso, porque la disciplina es el puente entre tus sueños y tu realidad. Regla 8. Rodéate de ganadores. Hay una verdad simple que muchas personas olvidan. Te vuelves como las personas con las que pasas más tiempo. Si tus amigos son perezosos, negativos y desmotivados, lentamente te volverás como ellos, aunque no quieras. Pero si te rodeas de personas fuertes, enfocadas y ambiciosas, naturalmente te elevarás a su nivel. Por eso, la mentalidad del 1% presta mucha atención a una cosa muy importante: su entorno. Las personas que te rodean tienen más influencia en tu vida de lo que crees. Influyen en cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas e incluso cómo ves el mundo. Si todos a tu alrededor están quejándose todo el tiempo, tú también comenzarás a quejarte. Si todos están desperdiciando tiempo, tú también lo desperdiciarás. Pero si tu círculo está lleno de personas que están aprendiendo, construyendo, mejorando y avanzando, te sentirás inspirado a hacer lo mismo. Piensa en tu entorno como tierra. Tú eres la semilla. Si la tierra es rica, la semilla crecerá fuerte y saludable. Pero si la tierra es seca, tóxica o llena de malezas, la semilla puede que nunca crezca. Tu entorno o apoya tu crecimiento o lo detiene. Por eso debes elegir tu círculo con cuidado. Muchas personas se quedan en el círculo equivocado porque no quieren sentirse solos. Piensan que es mejor tener algo de compañía, aunque no sea buena. Pero eso es un error. A veces lo mejor que puedes hacer por tu futuro es alejarte de las personas que te frenan. Puede que te sientas solo al principio. Usa ese tiempo para crecer. Lee buenos libros, mira videos poderosos, escucha a mentores, estúdiate, entrénate, reflexiona, constrúyete en silencio, porque cuando las personas correctas vean tu disciplina y tu progreso, te encontrarán. Atraerás mejores amistades convirtiéndote en una mejor persona. Y recuerda, no tienes que esperar para encontrar buenas personas en la vida real. Hoy puedes rodearte de ganadores en línea. Hay mentores en YouTube, maestros en podcasts y personas exitosas compartiendo sus historias en las redes sociales. Sus palabras pueden convertirse en tu nuevo entorno. Su energía puede convertirse en tu motivación. Tu entorno es más que solo personas. También incluye lo que ves, la música que escuchas, las cuentas que sigues y las conversaciones que permites en tu mente. Asegúrate de que tu entorno esté alimentando tu futuro, no destruyéndolo. Rodearte de ganadores no significa que todos tengan que ser ricos o famosos. Significa estar con personas que están intentando, creciendo, aprendiendo y avanzando. Personas que creen en el esfuerzo, personas que creen en sí mismas y en ti. Porque cuando tu círculo es fuerte, tú te vuelves más fuerte. Regla 9. Nunca dejes que el fracaso te defina. Esta es la regla final y es una de las más poderosas de la mentalidad del 1%. Nunca dejes que el fracaso te defina. Todos quieren el éxito. Todos sueñan con ganar. Pero el camino hacia el éxito no es recto, no es suave. Está lleno de contratiempos, rechazos, errores y momentos de dolor. Eso es normal. Eso es parte del viaje. La diferencia entre quienes se quedan en el promedio y quienes se convierten en el 1% es simple. El 1% no deja que el fracaso los detenga. El fracaso no es el final, es el comienzo. Es donde comienza el crecimiento real. Cada persona exitosa que admiras ha fracasado. Cada campeón ha perdido. Cada millonario ha tomado malas decisiones. Cada líder
ha caído, pero no se rindieron, no se quedaron en el suelo, aprendieron, se ajustaron, se levantaron y lo intentaron de nuevo. Déjame contarte la historia de Ethan, un joven emprendedor con grandes sueños. Cuando tenía 22 años, inició su primer negocio. Estaba emocionado, lleno de ideas y listo para cambiar el mundo. Pero en 6 meses, el negocio fracasó, perdió dinero, se sintió avergonzado, pero no se rindió. Empezó de nuevo. Esta vez planeó más, trabajó más duro, pero de nuevo fracasó. Y luego, una tercera vez, fracasó de nuevo. La mayoría de las personas se habrían detenido allí. La mayoría habría dicho, quizás no soy suficientemente bueno. Pero Ethan tenía la mentalidad del 1%. Se dijo a sí mismo, el fracaso no es quien soy. Es solo parte del proceso. Así que siguió adelante. En su cuarto intento, finalmente construyó un negocio que funcionó. Hoy, ese negocio ayuda a miles de personas y Ethan es respetado en su industria. ¿Qué marcó la diferencia? No fue el talento, no fue la suerte, fue su decisión de seguir adelante. El fracaso solo es permanente si te rindes, pero si sigues moviéndote, el fracaso se convierte en una lección, no en una etiqueta. Te enseña lo que no funciona, te muestra tus puntos débiles, construye tu paciencia y tu fuerza. Por eso, el 1% no teme al fracaso, lo usa como combustible. Piensa en el fracaso como el gimnasio. Cuando levantas pesas, tus músculos se rompen un poco. Eso es doloroso, pero necesario, porque cuando tu cuerpo repara el músculo, vuelve más fuerte. Eso es lo que el fracaso le hace a tu mente y a tu espíritu. Te rompe, pero también te construye. No eres tus errores, eres tu respuesta a tus errores. El pasado no te define. Tu próximo paso sí. Y aquí hay otra verdad. El fracaso te enseña más de lo que el éxito jamás lo hará. El éxito se siente bien, pero a menudo oculta tus debilidades. El fracaso te muestra exactamente dónde crecer. Te hace humilde, te hace hambriento, te hace real. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, fue rechazada por 12 editores. Walt Disney fue quien le dijo que le faltaba imaginación. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. La lista continúa. Estas personas no tuvieron vidas perfectas, pero tuvieron el coraje de seguir adelante. Y tú también lo tienes. Sí, fallarás. Sí, caerás. Pero caer no es fracasar si te levantas. Lo que importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Cada vez que eliges levantarte, construyes fuerza mental, construyes carácter, construyes la mentalidad del 1%. Así que, cuando la vida te derriba, recuerda esto, siempre tienes una elección. Puedes quedarte en el suelo o puedes ponerte de pie y decir, así no termina mi historia. Tu próxima decisión es más poderosa que tu error del pasado. No tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo de caer. Ten miedo de nunca crecer. Ten miedo de rendirte, porque ese es el único fracaso real. Reflexión final. Construye la mentalidad del 1%. Ahora conoces las 9 reglas poderosas de la mentalidad del 1%. Estas no son solo ideas o buenos consejos, son los bloques de construcción del éxito. Son hábitos, son acciones que debes tomar cada día. Repasemos rápidamente estas reglas una vez más, porque la repetición construye fuerza. Siéntete cómodo con la incomodidad. El crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. Cuando enfrentas los desafíos, en lugar de huir de ellos, te vuelves más fuerte cada día. Juega a largo plazo. El éxito no es una carrera rápida, es un maratón. Requiere paciencia, persistencia y fe en el proceso. Sé dueño de todo, sin excusas. Asume plena responsabilidad por tu vida. Deja de culpar a otros o a tu situación.
Tu poder crece cuando eres dueño de tus elecciones. Domina tu mañana. Cómo comienzas tu día determina cómo vives tu día. Gana tus mañanas y ganarás tu vida. Di no con frecuencia. Protege tu tiempo y energía diciendo no a las distracciones y a las personas que te jalan hacia abajo. El enfoque es tu arma secreta. Aprende cada día. Tu mente es tu mayor herramienta. Aliméntala con conocimiento, sabiduría e ideas que te ayuden a crecer. Construye disciplina, no motivación. La motivación se desvanece, pero la disciplina te lleva a través de los días difíciles. Preséntate incluso cuando no tengas ganas. Rodéate de ganadores. Las personas que te rodean dan forma a tu mentalidad y a tu futuro. Elige tu círculo con cuidado. Nunca dejes que el fracaso te defina. El fracaso es parte del viaje. Aprende de él. Crece a partir de él. Levántate más fuerte cada vez. Estas reglas son simples, pero no siempre son fáciles. Requieren esfuerzo, coraje y consistencia. No tienes que ser perfecto para seguirlas. La diferencia está en la decisión de comenzar, de dar un pequeño paso adelante hoy. Puede que estés pensando, pero no tengo tiempo, o no estoy listo, o ¿qué pasa si fallo? Esos pensamientos son normales. Todos tienen dudas. La mentalidad del 1% no ignora esos sentimientos. Avanza de todos modos, porque saben que esperar el momento perfecto significa esperar para siempre. Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Comienza con los recursos que ya posees. Tal vez te despiertes 10 minutos antes de lo habitual. Tal vez leas una página de un libro hoy. Tal vez digas no a una distracción. Estas pequeñas acciones se acumulan a lo largo de semanas y meses. Transforman tu vida. Tu yo futuro ya te está esperando. La persona en la que quieres convertirte, esa versión segura, fuerte y exitosa, está más cerca de lo que crees. Pero no aparecerá a menos que hagas el trabajo ahora. Imagina este momento como la línea de salida de una nueva carrera. La carrera para construir tu mejor vida. Puede que te sientas nervioso o inseguro. Está bien. Cada campeón comenzó con los mismos sentimientos. La diferencia es que tomaron acción. Avanzaron. No dejaron que el miedo los detuviera. Y un día, alguien notará tu crecimiento. Te preguntarán, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo alcanzaste tus metas? ¿Cómo te volviste tan disciplinado y exitoso? Y sonreirás en silencio porque conoces la respuesta. Dirás, construí la mentalidad del 1%. Esta mentalidad es tu mayor ventaja. Es la diferencia entre soñar y hacer, entre desear y lograr, entre lo ordinario y lo extraordinario. Así que sigue adelante, ten paciencia contigo mismo, sé amable pero firme. Recuérdate cada día por qué empezaste. Celebra las pequeñas victorias. Aprende de los contratiempos. Y cree siempre que tus mejores días están por delante. Estás más cerca de lo que crees. La mentalidad del 1% no es solo para unas pocas personas afortunadas, es para cualquiera que decida trabajar por ella. Eso te incluye a ti. Ahora es el momento. Empieza hoy. Construye tu mentalidad del 1% y observa cómo tu vida comienza a cambiar de maneras que nunca imaginaste. Porque cuando te comprometes con el crecimiento, el mundo te abre sus puertas. Tu viaje a la cima comienza ahora. Sigue avanzando. Tú puedes.